Jesucristo llegó a Nazaret, donde se había educado. El sábado entró en una sinagoga, se colocó en pie para leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías, desenrolló el volumen y encontró un pasaje donde está escrito: El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el libro y lo entregó. Comenzó a decir: hoy se cumple esta escritura. Todos los que estaban daban su aprobación y se admiraban de las palabras de misericordia que salían de su boca. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 16 al 30. Dios tiene la respuesta indicada y prudente. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 4 de septiembre, año 2023. Hoy estamos hablando de Santa Rosalía. Es una santa eremita, una persona del siglo XII, italiana, nacida por allá por los lados de Palermo, en la Sicilia italiana. Vivió de la oración, la contemplación y la penitencia, alejada del ruido, del mundo, y es una santa considerada en la historia, Santa Rosalía, considerada como protectora contra las enfermedades infecciosas, pestes, fiel intercesora en los momentos difíciles. Una persona eremita, hay muchas formas de ser santo, esa es una. La persona es eremita, y una persona eremita es una persona que se aleja del mundanal ruido y se dedica a la oración, al sacrificio, a la contemplación, a la penitencia, a santificarse. En la Iglesia Católica, entre los siglos III y IV, surgieron en Egipto los primeros eremitas, y hay una excelencia de eremitas en la Iglesia Católica de esos siglos. San Pablo Ermitaño, por ejemplo, San Antonio Abad, son considerados los primeros monjes cristianos, personas dedicadas a la oración, al ascetismo, a la contemplación. Y comienza uno a correr como toda la historia y se va encontrando personajes interesantes en esa forma de ser santo, eremita. Por ejemplo, San Pablo el Ermitaño del año 342, San Pamnucio, que fue un obispo en Egipto que se dedicó a la vida contemplativa, San Macario de Egipto, San Macario de Alejandría, San Onofre, San Serapión de Alejandría, San Simón de el Estilita. Todos ellos van corriendo en ese siglo IV de la historia de la Iglesia. Eremita, tenemos nuestra Santa Rosalía, una santa eremita que se puede santificar la vida también desde la oración, la contemplación, el sacrificio y la penitencia. Dios tiene la respuesta adecuada y prudente. Buena propuesta. Dios tiene la manera de responderle al mundo de una forma adecuada y de una forma prudente. Hay veces que se ganan batallas en la historia de la humanidad con una respuesta muy corta, que es muy adecuada y es una respuesta muy prudente. Cuando los ánimos están como elevados en las personas, en el mundo gubernamental, en el mundo administrativo, en personas que circulan
en el mismo comercio. Entonces aparece alguien que sí tiene ese don, que hoy vamos a aprenderlo, a dar respuestas adecuadas y prudentes. Adecuadas y prudentes. Por ejemplo, Nelson Mandela. Nelson Mandela se distinguió mucho por ser tan inteligente en su manera de hablar, ser muy prudente en sus cosas, ser muy taxativo en lo que tenía que decir. Y es bien interesante la vida de Nelson Mandela. Jesús de Nazaret no se queda en el aire, no son presupuestos de oratoria, son palabras de vida eterna. Cuando Jesús de Nazaret comenzó a hablarle al mundo judío, y en ese mundo judío estaban las autoridades, estaban los grupos religiosos, estaban los representantes de la ley, senadores, el consejo de ancianos, y cada vez que lo escuchaban, se admiraban de la sabiduría y de la misericordia con que hablaba. Entonces, fijémonos cómo Jesús de Nazaret es un ejemplo perfectísimo de cómo una persona puede hablar con mucha sabiduría y puede hablar con mucha misericordia. Todos se quedaban admirados de la manera de hablar. Entonces, en las palabras de Jesús de Nazaret tenemos palabras de vida eterna. Tenemos palabras de orden social, de decirle a la sociedad tiene que caminar es así. Ay de aquel que haga tal cosa. Ay, ay, ay. Y se va moviendo el ay. Y va diciéndole a la sociedad por ahí no es la cosa. También cuando habla de una caridad expresada en el amor y en la hermandad. Si quieres ganar la vida eterna, dedícate a amar a Dios, amar a los demás y amarte a ti mismo. Si haces eso, ganarás, o si no, ahí te quedarás. Eso significa palabras muy concretas que sean adecuadas y prudentes. La repercusión no se hace esperar. Cuando una persona es de ese estilo, de hablar de una manera muy corta, prudente y adecuada, llama mucho la atención. Por ejemplo, uno lee las homilías del Papa Francisco, que son bien cortas, 10, 12 minutos. Habla el Papa Francisco, dice lo que tiene que decir y ¡pum! En los mundos social dice, el Papa dijo tal frasecita en su homilía. Es decir, una persona muy sabia para hablar. Jesucristo todo le manifestaba en la admiración por su manera de hablar, por el lenguaje. Los contrarios a Jesús de Nazaret también emiten juicios a la voz del Mesías. ¿Por qué? Porque no pueden contra ese método. El método es adecuado y prudente. ¿Cuál es el método contrario? El contrario es la persona que es charlatán, ladrón, que quiere impresionar, que le promete un poconón de cosas a la gente y nunca se las cumple. Es una persona hipócrita que maneja una doble. Entonces los que se estaban acostumbrados a vivir así, cuando llegó Jesucristo, pues no les gustó, es lo normal, no les gustó. Entonces cuando uno lee una Biblia, encuentra eso que llaman los contrarios a Jesús de Nazaret, que emiten juicios y lo critican. Por ejemplo, había algunos que decían, este no es el hijo de José. Sus hermanos tales y tales no viven con nosotros. ¿Y cómo habla así como tan sabio y tan inteligente? No ha ido a ninguna escuela, no tiene el estudio que nosotros tenemos, no es esto, no es aquello. Lo atacaron, que es lo normal. Cuando una persona quiere saber si tiene una respuesta adecuada, prudente, recibe el ataque y eso es un aplauso para la persona, porque se da cuenta que sí tiene este tema que estamos hablando hoy, aprender a hablar de una manera adecuada y prudente y muy sabia. El maestro siempre tiene la respuesta adecuada y benevolente. Por ejemplo, cuando lo atacaron y le dijeron, este no es el hijo de un señor que se llama José y de María y viven en un ranchito por allá en un pueblito, ¿y cómo se las viene a dar aquí a hablar? Oigan la respuesta que les dijo. Sin duda me aplicarán aquel dicho, médico, cúrate a ti mismo. Y me dirán, haz también aquí en tu patria todo lo que hemos oído decir que hiciste en Cafarnaún.
Cuando uno lee el Evangelio, encuentra esas frases cortas, adecuadas, prudentes y sabias, que lo único que termina el contundente es alejándose, escondiéndose, guardando silencio, quedando así como boquiabierto y dice, yo no esperaba que me contestara esta que me contestó. Tal como Jesús hasta el último momento de morir siguió diciendo frases cortiticas, ¿ve? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, él nunca dejó de utilizar el mismo sistema hasta el momento de estar en la cruz. El hijo de José y de María entra en diálogo con la humanidad. La misión no depende de que le aprueben o no. Hay que también aprenderle eso a Jesucristo. La misión de uno no es a que lo aplaudan y le aprueban, sino o no le aprueban. Lo importante es que tiene que decirlo y lo dijo en el momento indicado. Eso es lo que hay que aprenderle. Lo dijo donde lo tenía que decir. No importa que no lo aprueben ni no lo aplaudan, no interesa eso. Jesús no se detuvo ante eso. Siguió su misión normalmente. Su procedencia, tal como la diseñó el Padre Celestial, no es estrictamente la carta de presentación. Es Dios quien vino a conquistar el mundo de las almas. Lo hace con el amor, con la caridad, con el derecho, con la misericordia. Mire, aplica todo. Es que se trata de hablar de todo. Cuando es asunto de derecho, la justicia es justicia y no se le puede poner ningún regalito a la justicia. Lo justo es lo justo, lo correcto es lo correcto. Amor, misericordia, caridad y derecho. Desde el amor, porque la esencia de Dios es amar. Y lo hace desde ahí, porque Dios es amor. Desde la misericordia, porque es el principio para vivir una religión. Si una persona quiere saber si está viviendo correctamente una religión, su religión católica, en lo que usted cree, si cree que lo está haciendo bien, primero mire si usted tiene misericordia con los demás. Misericordia. Esto es una palabrita que en español significa miserere cordis, meterse en los zapatos del otro, meterle el corazón a los demás, a la miseria, al dolor humano, miserere cordis, meterle el corazón, el ambiente, al momento difícil que está pasando un ser humano, desde la caridad porque es una virtud teologal. Toda persona debe aprender a vivir según la esperanza en Dios y a tener caridad con los demás. Hay tres cosas que permanecen, enseñó el apóstol San Pablo. Según la Biblia, hay tres cosas que deben permanecer: la fe, la esperanza y el amor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. La fe, la esperanza y el amor. La experiencia demuestra que Dios no se cansa de enviar profetas a la sociedad, y cuando se trata de la voluntad de Dios, siempre aparece la persona indicada para decir lo que tiene que decir. Basta darse un vueltazo por los papas que ha tenido la Iglesia Católica hasta hoy, y cada papa se ha destacado, y cada persona que es bien leída dice: el papa tal dijo exactamente esto, el papa Juan Pablo II brilló por esto, Pablo VI brilló por esto, Juan XXIII brilló por esto, y el Papa Francisco es una persona muy sabia, muy de decir las cosas de una manera muy sabia y poner a pensar la gente. Dios tiene la respuesta adecuada y prudente. Eso hay que aprendérselo a Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.